Antes de Jesús partir, le dejó la promesa a sus discípulos sobre el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 se cumple esa promesa. La Biblia dice literalmente que cuando llegó el día de Pentecostés, si fue ese día de cumplimiento, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, esto es lo que se conoce actualmente como el don de lenguas. Tanto así que hoy en día esto se ha enseñado como una doctrina y en muchas congregaciones cristianas, evangélicas, sobre todo pentecostales, pues esto es un requisito, un requerimiento para una persona poder servir en la iglesia. Es decir, muchas personas, para demostrar que realmente han sido bautizados, no solo en agua, sino en el Espíritu, tienen que demostrar que hablan en lenguas. Pero espera un momento aquí, porque no podemos confundir la gimnasia con la magnesia, porque existen dos términos para describir este fenómeno que sucedió el día de Pentecostés y que comúnmente a veces pues, se tienden a enredar un poco. Entonces el primer término que vamos a usar para esta situación es xenoglosia. La xenoglosia es la facultad o habilidad sobrenatural, se podría decir, de una persona hablar y escribir una lengua o un lenguaje o un idioma que existe en la actualidad, pero del cual él nunca había tenido contacto o nunca lo había aprendido de ninguna manera. Es decir, es como que yo solamente hablo español y de repente adquiero la habilidad de hablar un idioma diferente como el inglés, el mandarín o cualquier otro idioma sin explicación alguna. Esto está demostrado científicamente que sí ha ocurrido y sobre todo ocurre con personas que no tienen, digamos, un gran léxico, que no son letradas, que viven en zonas apartadas, que no están en contacto con otras culturas y casualmente ha sucedido con estas personas. Esto es lo que se cree que pudo haber pasado el día de Pentecostés y ahora le voy a decir por qué. Porque casualmente el día de Pentecostés, ahí en ese lugar no solo estaban los discípulos reunidos, sino que habían personas de otras regiones muy apartadas, de otras regiones o de otros pueblos, de otras comunidades que hablaban otros idiomas. Y ese día se quedaron atónitos, dice Hechos capítulo 12, que estaban atónitos al ver cómo los discípulos o las personas que recibieron el Espíritu Santo hablaban sus idiomas si ellos ni siquiera lo conocían. Es decir, la lengua que ellos estaban hablando y que había sido dada por el Espíritu Santo, la podían entender otras personas que estaban allí y que naturalmente sí hablaban estas lenguas. El otro término al que nos vamos a referir es el término glosolalia, que es la repetición de palabras inventadas y sin sentido, o la pronunciación de frases o secuencias rítmicas repetitivas. Esto es algo común que sucede, por ejemplo, cuando los bebés están empezando a hablar. Ellos comienzan a tirar lenguaradas de sonidos que realmente no son palabras entendibles y uno se queda pues pensando, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Uno no lo entiende. Uno a veces le sigue la corriente a ellos, pero realmente pues uno no está entendiendo absolutamente nada. Ya porque realmente todavía no saben pronunciar las palabras, los vocablos. Entonces, esto es lo que sucede. También sucede en personas que tienen experiencias de trance
o de pronto están bajo efectos de alguna sustancia alucinógena, o que de pronto están convulsionando por alguna crisis en su cuerpo. Esto es muy común, pero también esto es muy común que se confunda con el don de lenguas. ¿Por qué? Porque digamos que los apóstoles, ellos experimentaron pues hablar en otras lenguas que sí existían, no hablar cosas sin sentido. Acá vemos, es muy común escuchar, con el respeto pues de, digamos, todas las congregaciones cristianas, pues es muy común escuchar a personas que dicen estar bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, hablar palabras repetidas y sin sentido, en lenguas inexistentes. Entonces es por eso que cuando el apóstol Pablo dice que cuando se habla en lenguas es necesario que haya un intérprete. Es más, él mismo dice, yo que hablo en lenguas y que Dios me ha dado ese don, prefiero mejor hablar 3 o 4 palabras que sean entendibles a tener que hablar pues cosas que no se entienden. Pero también el mismo apóstol Pablo habla de lenguas angelicales. Ojo, que no es lo mismo que los dos términos explicados anteriormente. Él mismo dice en Corintios que aun si hablara lenguas angelicales, si no tengo amor, pues de nada me sirve. Entonces, quiere decir que pues no es tan relevante el hecho de hablar en lengua en las congregaciones. Sí es un don, es un regalo de Dios, pero debería usted hablar un idioma de una lengua existente. Ese sería el uso correcto. Y no hablar palabras sin sentido para edificación de la iglesia.